Buenos días, estudiantes del grado 6.2. Eh, Buenos días, profesor. ¿Cómo Buenos están, días, chicos? profe. ¿Cómo les va? ¿Bien? Bueno, ahí sigue ingresando Bien, gente. sí, señor. Bien, chicos, hoy es 19 de agosto, 10:32 de la mañana. Hay 6 estudiantes conectados. Entonces les voy a pedir el favor, chicos, de que ustedes me escriban el nombre ahí en el chat. ¿Listo? Para yo registrar quiénes fueron los que estuvieron en la clase. Porque veo aquí algunos, Listo, pero profe. no sé si sean ustedes, eh, como a veces algunos ingresan con la cuenta del papá o del hermano, entonces así yo puedo saber quiénes son los que estuvieron. Yo ahorita tomo la asistencia y pues bueno, yo ahí llevo mi registro. ¿Listo? Bien, veo que está Wilfran, está Jerly, Brady's y creo que me faltan dos y ahorita había alguien conectado, pero pues parece que se le salió de la llamada. Bien, chicos, vamos a continuar con nuestros temas. Recuerden que estamos viendo América. Ya vimos que había alguien, bueno, David también está aquí. Vimos que la parte geográfica, ¿cierto? La parte física de lo que era o es nuestro continente. Ya estamos ahí viendo lo que fue la geografía. Buenos días a quien se conecta. Y pues bueno, vimos esa parte. Ahora vamos a ver otra temática, pero está vinculada a lo que es América. ¿Listo? En la clase de hoy vamos a ver el poblamiento de América. Entonces, chicos, debemos tener en cuenta que después de la parte física, sí, que ya vuelvo y digo fue lo que vimos, vamos a empezar a ver ahora las culturas representativas de nuestro continente. ¿Listo? Pero para poder entender eso, pues es necesario que nosotros veamos que cómo se llegó el hombre aquí al continente, porque pues es una discusión que de una u otra manera todavía no tiene una respuesta verdadera o certera de eso. ¿Listo? Simplemente son teorías, simplemente son posturas que han hecho algunos investigadores y entonces pues vamos a ver aquí en la clase de hoy algunas de esas. ¿Listo? ¿Por qué es importante conocer el origen del hombre americano? ¿Vale? Buenos días, profe. Buenos días. Porque de una u otra forma nosotros a través de eso, pues nosotros como, como seres sociales que somos, ¿sí? Como seres que habitamos una comunidad, seres que tenemos unas costumbres, una cultura, pues nosotros chicos debemos ser siempre conocedores de nuestro entorno. ¿Listo? Nosotros debemos ser conocedores de aquellos antepasados que han formado nuestra civilización, que han formado nuestro lugar, nuestra familia. Y por eso es que la historia pues es tan bonita, ¿sí? Cuando nosotros vemos la historia estamos de una u otra forma conociendo nuestras raíces. Y conocer nuestras raíces nos permite a nosotros saber de dónde venimos y entender el porqué de muchas cosas. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros como país, como nación, solemos ser considerados en el mundo de una forma muy negativa. ¿Sí? Por ejemplo, alguien me contaba, un familiar que tuvo que viajar no hace mucho al extranjero y viajó a un país y entonces ahí en el aeropuerto habían varias filas. ¿Sí? Entonces había una fila por donde entraban todos los que son ciudadanos europeos, por decirlo así. Entonces ahí entraban suizos, alemanes, italianos, franceses, ingleses, por esa fila. Había otra fila que era para latinoamericanos, ¿sí? Entonces por ahí entraban ecuatorianos, mexicanos y los del más continente. Y había una fila solo para colombianos, ¿listo? Y eso, pues a aquella persona le pareció curioso, y pues él tenía que pasar por ahí y resulta que a los europeos pues les revisaban solamente el equipaje, a los latinoamericanos los revisaban un poco más y a los colombianos los pasaban por varios detectores, por los perros, ¿sí? Para que olieran a ver si llevaban cocaína. Entonces, de una u otra forma, un acto que es tan actual como ese, el hecho de que usted lo registren más que a cualquier otro ciudadano del mundo, cuando va a entrar a un país, pues tiene una explicación. Y es una explicación
cultural, ¿sí? Entonces nosotros debemos empezar a entender que un acto como ese, pues el hecho de que en Colombia o a los colombianos en el mundo se nos reconozca como relacionados a la cocaína, ¿cierto? Y entendamos nosotros que eso pues es un acontecimiento histórico. Entonces nosotros si revisamos nuestra historia reciente nos damos cuenta de que pues es una problemática, ¿sí? Que de pronto ustedes están muy chicos, pero sus papás sí vivieron lo que fue la época del narcotráfico aquí en Colombia, ¿sí? Cuando se habla del cartel de Medellín, de Pablo Escobar y demás. Entonces, conocer nuestra historia es importante para poder explicar lo que está pasando actualmente, ¿sí? De esa forma, por eso nosotros podemos conocer la historia de nuestro continente para saber, por ejemplo, cuáles son los problemas que tienen los pueblos actualmente. Cuando hablo de pueblos no me refiero a pueblitos chiquitos como Matanza, hablo en términos general, ¿listo? Porque, por ejemplo, en Bolivia eh, viven de una forma, porque, por ejemplo, en Ecuador tienen unas costumbres, porque en Perú, digamos, hablar de las líneas de Nazca que quedan en Perú y en Chile, después lo vamos a ver ahí con los mayas, con los incas, perdón, pues todo ese tipo de cosas nos sirven a nosotros para justificar y explicar. ¿Listo? Entonces nosotros como seres sociales somos también seres históricos. Tenemos un pasado y no solamente un pasado personal. Todos ustedes tienen una historia y es una historia que debe ser contada, ¿sí? Y debe ser conocida. Pero también así como su historia es importante, pues también la historia del continente. ¿Listo? Y en general la historia de la humanidad. Entonces, chicos, vamos a mirar hoy esas teorías de las que nos habla el poblamiento de nuestro continente. Y es que de una u otra forma, pues eso sigue siendo un misterio, ¿no? Todavía no se han podido establecer verdades, no hay una verdad absoluta que diga, no, es que esto es así y ya está comprobado. ¿Listo? Eso no ocurre, porque estamos hablando de ciencias sociales. Y recuerden, chicos, lo que veíamos en el primer periodo por allá con una guía, que las ciencias sociales pues estudian al ser humano, y el ser humano es cambiante. El ser humano en su historia, en su formación, en su comportamiento cambia. Entonces, por eso es que es distinto estudiar, por ejemplo, física. Quienes estudian física, pues estudian cosas exactas, ¿sí? Yo puedo saber cuánto pesa este objeto y el peso será siempre el mismo, ¿sí? Salvo que yo lo pese en el polo norte o en el polo sur, donde el peso sí variará, ¿vale? Pero el peso siempre va a ser igual, el tamaño va a ser igual, las medidas serán las mismas, ¿cierto? Porque es algo exacto. Esto yo lo puedo comprobar como una ciencia exacta, pero el ser humano no. Entonces, por eso nosotros hablamos hoy en día de unas ciencias que son la historia y en el caso de hoy vamos a hablar de la antropología. Entonces, vamos aquí rápidamente a ver qué estudian los arqueólogos. ¿Se acuerdan que en el primer periodo nosotros hablábamos de, yo les ponía un ejemplo, una actividad ahí donde había una imagen y pues el arqueólogo es el que va buscando todos los vestigios, todo lo que ha quedado de las culturas anteriores, de las civilizaciones anteriores, y empiezan a contarnos una historia a raíz de un objeto, ¿cierto? Yo en ese ejemplo, en esa actividad, pues les ponía era una vasija, que si ustedes recuerdan era con la forma de un hombre, y ustedes tenían que hacer el papel de arqueólogos y contarme cómo creen que era esa cultura. Los antropólogos pues son los que estudian ya al ser humano, ¿cierto? Antropo viene de una palabra griega que significa hombre y logos significa estudio, es decir, el estudio del hombre, de la humanidad, cómo fueron sus culturas, cómo fueron sus pasados. Y estas dos ciencias sociales van de la mano con la historia. Entonces estos tres científicos, o estas tres ciencias, por decirlo de alguna forma, pues son las que se encargan de contarnos cómo era la cuestión hace X cantidad de tiempo, ¿sí? Cómo era que vivían, cómo fue que se desarrollaron, cómo fue que se establecieron
Y entonces, por eso es que estas tres ciencias, antropología, arqueología e historia, pues serán las que nos cuenten cómo fue, en este caso, que llegó el hombre a América. ¿Listo? Pero de igual forma, un historiador puede desarrollar muchas cosas, ¿sí? Y ojalá de pronto en el finales del tercer periodo o en el cuarto periodo, pues vamos a hacer un papel de historiadores, ¿listo? Por ahí tengo pensado un proyecto para desarrollar con los chicos de sexto, tanto de sexto 1 como de sexto 2, y vamos a jugar a eso, a contar la historia, a desarrollar la historia de nuestra familia, de nuestro pueblo. ¿Listo? Pero bueno, eso será más adelante, yo les iré contando. Resulta que hay varias teorías del poblamiento de América. La primera de ellas es la teoría autóctona. Autóctono quiere decir propio de un lugar. ¿Listo? Entonces, esta teoría pues nos dice que el hombre de una u otra manera siempre ha existido en América. Que el hombre nunca llegó porque siempre ha estado ahí. ¿Sí? Desde siempre. Entonces, quiere decir que el hombre como tal es originario del continente americano. ¿Listo? Pero de una u otra forma, pues esto es discutible, porque ya por los descubrimientos de los arqueólogos y de los antropólogos, pues ellos han dado con que el hombre fue originario de África. ¿Listo? Y aquí hago un paréntesis, chicos. Aquí cuando nosotros hablamos de ciencias, bien sean sociales o ciencias naturales, debemos alejarnos un poco de la creencia, ¿listo? Yo sé que algunos de ustedes tienen la creencia de que el hombre fue creado, de que Dios lo creó, de que sacó a un tipo que se llamaba Adán, de ahí sacó una costilla y la llamó Eva, ¿listo? Pero esa es la creencia. Nosotros estamos aquí hablando de ciencia y la ciencia de una u otra manera tiene la intención de demostrar, ¿listo? Por eso estos señores se basan en pruebas, en evidencias. Y la evidencia cuenta de que el hombre ha sido originario, recuerden lo que veíamos en el segundo periodo, el proceso de hominización y demás, pues el hombre ha sido evolucionado y ha sido originario de África, ¿listo? Preguntas hasta acá, niños, niñas. Señor, ¿Todo claro? ninguna profesora. Listo, recuerden que si tienen preguntas, activan el micrófono y la hacen. Claro, profe. Bueno, la idea está en que salgan con menos dudas o por lo menos dudas nuevas. ¿Listo? Aquí no se trata tampoco de que lo que yo digo sea verdad. Y no. Esto simplemente yo les comparto un conocimiento, pero ustedes son chicos muy inteligentes y entonces ustedes también pueden plantear, sugerir nuevas teorías y demás, ¿vale? Porque aquí el conocimiento no es una verdad absoluta que solamente yo la poseo y nada más. No, al contrario. Entre todos debemos construir el conocimiento porque así es que funciona el mundo hoy en día. Luego aparece otra teoría y es la monogenerista asiática, ¿listo? Que la desarrolla este señor, Alex Hidrika. Y este señor llega y dice, bueno, a diferencia de la teoría anterior que decía que el hombre había sido originario en América, pues él dice, no señor, el hombre no nació, no se originó en América. El hombre surgió porque se vino desde Asia caminando y llegó aquí por el estrecho de Bering. ¿Listo? Bering es una región que ya les voy a mostrar en el mapa. Entonces hubo una época, de pronto ustedes han visto la película La Era de ¿qué? La Era de Hielo, ¿cierto? Que es de un mamut y un tigre con colmillos de sable y tienen que llevar un niño y bueno, ustedes si han visto esa película, pues eso la dan a cada rato en televisión por todos los canales. Esa teoría dice, bueno, el hombre sí surgió en África, como está aquí, lo muestra la flecha, surge en África, se desplaza por Europa, se desplaza por Asia y en la era de hielo, ¿sí? Cuando se empieza a congelar porque las temperaturas bajan, ¿vale? Entonces al bajar la temperatura, pues en gran parte del continente del planeta se congela, ¿listo? Por eso es que en la película se llama La Era de Hielo. Y entonces, ¿qué pasa?
Los humanos que estaban en el norte de Asia y de Europa, porque toda esta parte se congela, por eso hoy en día vemos nosotros que existen los polos, ¿sí? Que cada vez quedan menos, pero en todo caso se originaron gracias a ese periodo. Entonces, esta región se congela, las tierras bajan la temperatura y al bajar la temperatura, pues hay una crisis alimentaria, ¿cierto? La tierra ya no produce alimentos, los animales mueren, entonces estos señores se empiezan a desplazar buscando nuevas tierras. Y esta región que está aquí encerrada en el circulito que les estoy mostrando se llamará el estrecho de Bering. ¿Listo? Y si se dan cuenta es la parte más cercana entre Asia, que queda aquí, este es el continente asiático, y a América. Entonces se cree, y es la teoría más aceptada, que el hombre pasa por ahí, pudo... Profe, Sí, señor. ¿Quién? una pregunta, ¿por qué hay unos animales que están en peligro de extinción? Listo, regáleme, ya le explico, termino esto y le respondo, ¿listo? Vale, ya le Listo, voy a profe. explicar. Vale. Entonces, ¿qué pasa? Estos personajes que llegaron aquí, pues llegan al continente americano por lo que es Alaska, hoy en día toda esta parte es Alaska, bajan por el norte de América, por Canadá, Estados Unidos, México, Guatemala, Honduras, Nicaragua, bajan acá y se desplazan por todo el continente. Y entonces esta teoría, que es la más conocida, ¿sí? La más conocida no, digamos la más aceptada, nos indica que así ha llegado el hombre, ¿listo? A nuestro continente. Respecto a la pregunta que me hace de por qué existe hoy en día animales en peligro de extinción, pues digamos que los animales siempre han estado en peligro de extinción, ¿cierto? Dependiendo la época, dependiendo la naturaleza misma. Por ejemplo, si usted vio la película La Era de Hielo, ahí vemos nosotros que, si mal no recuerdo, el mamut pues se está quedando solo, ¿cierto? Todos los otros animales ya de su especie, los otros mamuts, se han extinguido y se extinguen por dos razones básicamente. Primero, los animales se extinguen por los cambios naturales. ¿Listo? Pensemos lo siguiente, un mamut era un animal como un elefante, un poco más grande, con cuernos más largos, peludo, ¿sí? Igual que un mastodonte, animales peludos porque eran animales que estaban adaptados a los cambios, al frío intenso. Luego, después de la era de hielo, viene una era de desglaciación, donde se empieza a derretir el hielo, y como lo muestra la película, creo que es en la 2 o en la 3 donde ocurre eso, se empieza a derretir el hielo y el clima sube, la temperatura sube. Entonces, al ocurrir eso, los océanos crecen, ¿sí? El agua del hielo se derrite, entonces se crecen los océanos, cambia la geografía, el clima cambia y entonces los animales que estaban diseñados o adaptados para los climas fríos, pues ya no se pueden adaptar al clima caliente y esas especies mueren. ¿Listo? Otras especies Listo, profe, gracias. otras especies mueren también por el daño que le causa el ser humano, que es hoy en día lo que estamos viendo, ¿no? Hoy en día cogemos, por ejemplo, las focas y si usted va y mira, digamos, allí en un almacén de zapatos en Bucaramanga, que días yo entré y quería comprar algo para limpiar los zapatos, ¿sí? Y me estaban vendiendo un betún, una crema, no es un betún, es como una crema, y la hacen ahí, dice, a base de grasa de foca, ¿sí? Entonces uno se pone a pensar, matar una foca, que es un animal que está en vía de extinción, para comprar un betún para brillar unos zapatos, eso no tiene, para mí no tiene sentido, ¿sí? Yo los puedo brillar con otra cosa, hay materiales sintéticos, hay cremas, hay betún. Entonces yo no entiendo por qué matar un animal para hacer algo tan absurdo como la crema para un zapato. Pero, digamos, estamos en ese mundo donde lo que importa es la plata, la vanidad y no cuidamos el medio ambiente, ¿sí?
Y esa pregunta que usted hace pues es muy válida porque como lo veíamos hace una o dos clases que hablábamos de América también, pues el cambio climático de una u otra manera ya no es decir, esto ya nos tiramos el planeta, ¿sí? Ya jodimos esto, ya aquí Y no hay el nada más planeta que hacer. ya está muy feo. Y las Claro, focas igualmente no hacen nada mal, o sea, exacto, es que eso es lo que uno no pues, entiende, ¿sí? lo que yo he visto de las focas, que son muy buenas y que no hacen nada, les gusta mucho cuando los que van y visitan les gustan las focas y eso. Yo nunca he visto que una foca mate a ningún humano ni nada de eso. Exacto, son animales indefensos, ¿no? Además, pues tienen una intención, ¿no? O sea, las focas se comen a los pingüinos comen peces, los tiburones y las ballenas, por ejemplo, las ballenas jorobadas, se comen las focas, pero es el ciclo natural. No, el hombre está intercediendo tanto que está dañando todo, todo, absolutamente todo. Si usted mira incluso la comida que nosotros hacemos hoy, todo está ya manipulado por el hombre. ¿Sí? Usted puede ver mazorcas que crecen en 15 días, cuando una mazorca dura 3 meses en cosechar. ¿Sí? Entonces todo eso va dañando el mundo y va dañando las especies y así lo mismo pasa con la fauna, ¿no? La flora, árboles, talar un árbol que tiene 2000 años de vida para hacer un mueble, hacer una silla, pues eso es absurdo, eso no tiene sentido. Pero ahí les queda la reflexión, chicos, hay que cuidar el medio ambiente. Muy buena pregunta, amigo. Espero que le haya quedado clara la respuesta. Sí, señor profe, muchas Listo. gracias. Bien, entonces pasamos a la otra teoría y es que hay una teoría además que es la teoría oceánica. Esta teoría dice, bueno, el hombre vino de Oceanía, ¿sí? Entonces aquí vemos nosotros, esto es Oceanía, aquí les estoy mostrando en el mapa. Entonces tenemos África, Europa, Asia, América y Oceanía. Todo esto es Oceanía. Esta isla grande se llama Australia. Dice, todos el hombre baja aquí, entonces aquí tenemos muchas islas. Oceanía se caracteriza por ser un continente insular, ¿listo? Es decir, de islas. Y el hombre, dicen ellos, viaja desde lo que es la Polinesia, toda esta región, y encuentra llegada en América. ¿Listo? Esa es otra teoría. Fíjense que ya llevamos varias. Y por último está la teoría australiana, que de una u otra forma dice, es básicamente lo mismo, dice, el hombre llegó pero directamente de Australia, ¿sí? ¿Y por qué han llegado a esa conclusión? Porque han encontrado muchas similitudes entre los indígenas australianos y los indígenas americanos, ¿sí? No solamente en su aspecto físico, sino en su aspecto cultural. Tanto así que, por ejemplo, hoy en Australia todavía hay civilizaciones que no conocen el fuego. ¿Sí? Uno le parece algo extremadamente raro porque uno dice, imagínense, hoy en día viajamos, ya mandamos naves a Marte, ya conocemos el espacio, ¿cierto? Tenemos Facebook, Internet, podemos ver de todo. ¿Cómo es posible que hayan civilizaciones que no conozcan el fuego? Pues eso es real, amigos. ¿Sí? Hay civilizaciones que no saben cómo se conserva el fuego. ¿Sí? Son civilizaciones totalmente primitivas. Y eso es muy interesante porque los estudiosos, por ejemplo los antropólogos, esas personas van a esas culturas y observan cómo se comportan. Y de esa forma pueden analizar cómo era el comportamiento humano hace 5000 años, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, por eso es que estos científicos, arqueólogos, antropólogos e historiadores, pues son bastante importantes para poder entender todo esto, ¿no? Cómo surgió el ser humano, cómo nos hemos establecido como una civilización. Entonces, además de esto, chicos, pues digamos que hay evidencias de que el hombre americano pues siempre ha estado en contacto con otras civilizaciones. Y no como nos decían o nos dice la historia, que el hombre americano estuvo aquí aparte, alejado de todo el mundo, y llegaron los españoles y nos conquistaron y nos descubrieron y demás, ¿sí? Esa teoría está hoy en día muy desacreditada porque
pues se conoce de que el hombre americano tenía contacto con otras civilizaciones europeas, ¿sí? Por ejemplo, los vikingos, yo les comentaba en una clase anterior, los vikingos vivían aquí, en la parte norte de Europa, lo que es Finlandia, Dinamarca y Noruega y Suecia. Estos señores eran un pueblo bárbaro, eran un pueblo conquistador, violento, siempre toda la fuerza a las malas, pero ellos llegaban probablemente a América y se establecieron acá y lo han descubierto porque han encontrado lanzas, hachas, ¿sí? Cosas que los americanos primitivos, los americanos nativos no tenían. Entonces, si encuentran algo que no pertenece a esa cultura, pues eso quiere decir que ellos tenían contacto con otra civilización, ¿sí? Con otra cultura. Entonces el hombre americano de una u otra manera no fue descubierto por los españoles. Sí, el hombre americano ya tenía contacto con los europeos, lo que pasa es que los españoles llegaron aquí con otra actitud y vieron acá riqueza y vieron aquí fue la posibilidad de enriquecerse y acabar con todo. ¿Sí? Entonces sometieron a los indígenas, los maltrataron, los esclavizaron, les quitaron y bueno, ahí están las consecuencias, ¿no? Hoy en día por eso somos un pueblo recientemente independiente, por decirlo de alguna forma. Pero bueno, eso será, después lo analizaremos desde otro punto de vista. Entonces a este tipo de cosas, chicos, las llamaremos teoría múltiple, porque son múltiples teorías. Fíjense, aquí vemos básicamente 4 teorías, ¿listo? Sobre el poblamiento de América. Ahora, chicos, cuando llega el hombre americano, cuando llega, indistintamente de cuál sea la verdad, yo no les puedo decir es que esta es la verdad porque yo no soy conocedor de la verdad absoluta, simplemente las teorías. De acuerdo a eso, pues hablamos de que en América han habido algunos periodos históricos, ¿listo? Al primero lo llamaremos el Paleoindio y este periodo tiene unas características y es que es un periodo que abarca más o menos desde los 40.000 años hasta 10.000 años antes de Cristo, es decir, hubo 30.000 años aquí donde hablamos del Paleoindio y pues estas culturas empiezan a tener unas características, ¿listo? Fíjese que si recuerdan lo del segundo periodo, pues hablamos nosotros de que ahí empieza a surgir el Homo sapiens sapiens, ¿recuerdan? El hombre que sabe, eso lo explicaba qué días en una clase de refuerzo de esas del segundo periodo. Por ahí está el video en internet para quien no lo ha visto. Qué días compartí el enlace, creo que fue el sábado. Entonces, quien no ha visto eso puede ver esa clase. Y el periodo entonces del surgimiento de los Homo sapiens sapiens es más o menos en esta época, en lo que para nosotros será el Paleoindio. Y aquí se caracterizan porque el hombre pues era básicamente nómada. ¿Qué es el nómada? Que se va desplazando, ¿listo? Los nómadas son aquellos que se van desplazando y no tienen un lugar fijo. ¿Y por qué lo hacían así? Porque todavía no conocían la agricultura. Entonces estos señores iban detrás de los animales, de las manadas, de los mamuts, por ejemplo, de los bisontes, ¿sí? Que están allá al norte de América, eso lo vimos hace 2 clases, y iban detrás de ellos, cazaban los animales y comía la manada, comían de ahí, el clan, ¿cierto? La familia, por decirlo de alguna manera. Entonces, estos señores pues también se dedicaban a lo que es la pesca, la caza, pero no tenían un lugar fijo, ¿listo? Después de este periodo, entonces hablaremos del periodo arcaico, y entonces comprende desde hace 10.000 años, es decir, cuando finaliza el Paleoindio, ¿sí? Y va hasta 1.500 años antes de Cristo, es decir, hasta hace más o menos 3.500 años, ¿vale? Y aquí ya entonces tienen una vida sedentaria. Cuando hablamos de sedentario es lo contrario a los nómadas. Sedentario quiere decir que se establece en un solo lugar y se empiezan entonces a hablar aquí de los primeros pueblos americanos. ¿Listo? Esta ciudad, esto ya tiene unas características porque se empiezan a hablar de ciudades y entonces ya necesitan aquí un líder.
Si bien es cierto que los nómadas, pues en estas familias nómadas, en estos clanes, pues el más fuerte era el que gobernaba, ¿sí? Porque necesitaban tipos fuertes. Para cazar un mamut no puede ser cualquier débil. Entonces, quien mandaba aquí, en las culturas nómadas, por lo general, era el más fuerte. ¿Listo? El más ágil, el que tenía más valor para ir y matar de un cuchillazo un animal agonizante y demás. Pero aquí ya no... Uy, sí, señor. Una pregunta, o sea que eran más fuertes que el Homo sapiens sapiens. No, recuerde que el Homo sapiens sapiens somos nosotros, ¿listo? Porque nosotros ya tenemos una forma de razonar. Yo ya no necesito, por ejemplo, matar un mamut, ¿sí? O si lo necesitara matar, suponiendo que estamos en esa época, pues de pronto yo pienso un plan, ¿cierto? Ellos muchas veces iban, como los animales van, como el relieve del continente es un relieve montañoso en gran parte, ¿sí? Pues ellos iban, asustaban, acorralaban los animales contra los bordes de los peñascos, los asustaban y el animal, pues como no tiene para dónde correr, se caía y entonces al caerse pues se parte las patas y se mata y ellos van y lo degollan y lo acaban, se lo comen, ¿sí? Pero ya hoy en día pues nosotros no necesitamos de eso porque nosotros ya tenemos la ganadería. Entonces ya hoy en día no matamos aquí elefantes ni nada de eso, ni animales enormes, porque pues para eso yo voy a la carnicería y compro una libra de carne, ¿cierto? O en su defecto, si tengo una finca y llega mi familia, pues mato un cabro, un chivo, un pollo. Quiere decir que estos señores, pues el Homo sapiens sapiens ya razona, ya es capaz de escribir, ya somos capaces de transmitir un conocimiento, de desarrollar una técnica, una ciencia. ¿Listo? Entonces, cuando se refiere al Homo sapiens sapiens, somos nosotros. Hoy en día nosotros somos Homo sapiens sapiens. Simplemente Sí, profe. estos señores, pues los que eran nómadas, pues eran cazadores y tenían que ser muy buenos cazadores. ¿Sí? Fuertes físicamente, imagínate Profe, una usted, pregunta. para matar un mamut, un bisonte, pues no lo puede matar usted con una piedra, toca a lanza. Y para penetrar una lanza en un cuerpo de esos, de un animal tan fuerte, pues hay que tener fuerza, ¿cierto? O sea, eran tipos... Profe, una Sí, pregunta. Profe, la teoría autóctona es una de las 4 teorías que estamos viendo. sí, señor. La teoría autóctona es la que nos dice que el hombre americano ha existido aquí desde siempre, ¿sí? Que hemos sido siempre Profe. criados acá. Señor, Imagínense que el otro día nosotros tenemos unos primos que tienen una finca en Charta, bueno, con Oscar, y entonces cuando íbamos a hacer de comer, mi primo ha dicho que por qué no matábamos a un pollo, entonces mi papá dijo que no lo podíamos matar, y entonces fue y lo compró, y a los otros días, no sé si fue por lo que quería matar al pollo o algo, pero una cabra se había muerto. ¿sí? Pero es que él casi no les daba de comer. Bueno, hay que cuidar ahí. Creo que alguien dejó el micrófono abierto. Entonces, por favor, lo cerramos para que... Entonces, ahí es donde nosotros nos damos cuenta de que, fíjese que la posibilidad de tener un pollo en la finca, pues hace que usted pueda consumirlo de una vez, ¿cierto? Entonces, ese tipo de cosas, el tener el animal ahí a la mano, el tener las vacas, ya no tener usted que desplazarse, sino tener la ganadería ahí, tener vacas, cerdos, chivos, bueno, todos los animales que consumimos a diario, pues me permite a mí tenerlos ahí, ¿cierto? Hago un corral, los dejo que se reproduzcan y de ahí mismo voy consumiendo el alimento. Lo mismo pasa con el cultivo. Puedo sembrar papa y no tengo que desplazarme toda la vida por todo el lado consiguiendo qué comer, sino que en la misma tierra yo cultivo, saco mi alimento y la tierra vuelve a darme más alimentos y vuelvo a sembrar, ¿cierto? Entonces eso genera que se hable de una vida sedentaria. Entonces ya como nosotros hoy en día estamos establecidos en un lugar, ¿sí?
No tenemos que ir por todo el continente buscando detrás de qué comer. No, ¿listo? Entonces, ¿qué pasa aquí, chicos? Ya después de esta época, del año 1500 hasta el año 300 antes de Cristo, llamaremos a ese periodo formativo, porque fueron donde se empezaron a establecer las civilizaciones, ¿cierto? Entonces ya, como ya no tenían que desplazarse, sino que eran sociedades sedentarias, pues se quedan en un solo lugar y se tienen que organizar. Tienen que saber quiénes son los líderes, cómo se van a gobernar, y empiezan a crear arte, y empiezan a crear costumbres, y empiezan a crear mitos, y a crear toda una cultura que vamos a ir viendo después. Después de esto viene el periodo llamado clásico, que es aproximadamente desde el año 292, estos son aproximados, no hay una fecha establecida exacta, hasta el año 900. Y aquí entonces surgen las principales civilizaciones que vamos a ir viendo después, que serán los incas, mayas, aztecas, olmecas. ¿Listo? Que a la larga son muy importantes porque estos señores ya estaban muy organizados en muchos aspectos. Ya desarrollaban matemáticas, desarrollaban, tenían unas creencias, unos mitos, ¿sí? Tenían una cosmología, entonces, que es la explicación del cosmos a través de un mito, por ejemplo. Entonces ustedes verán, y les recomiendo, chicos, si ustedes tienen la posibilidad de leerse un libro que se llama Popol Vuh, que es un libro de mitos que tenían los mayas y cuenta cómo ellos creían, así como nosotros hoy en día tenemos la Biblia, y creían ellos que sus dioses, pues cómo habían formado al hombre, cómo habían formado a la naturaleza. Entonces es un libro muy bonito, ¿listo? Y después de esto, pues ya hablaremos nosotros de un periodo postclásico que va desde el año 900 hasta el 1527. Y esta fecha es muy importante porque, si se dan cuenta, ya es después del descubrimiento de América. Y ese descubrimiento de América, pues de una u otra forma, ha sido muy polémico, ¿cierto? Entonces hoy en día nosotros, nuestra cultura está influenciada por muchas costumbres. Yo les decía en alguna clase anterior, la región del Pacífico en Colombia es una región marcada por los africanos, la costumbre, la cultura africana, el baile de tambores, el color de la piel, las creencias, los mitos, ¿sí? Pero la parte de pronto sur de nuestro país, lo que es la Amazonía y demás, pues sigue siendo con unas fuertes raíces indígenas, ¿vale? Y la parte centro, que es nuestra región andina, pues es una región donde ya es mucho más mezclado, ¿no? O sea, aquí ya nosotros, casi todos ustedes, creo que aquí no hay ningún afro y ninguno es indígena. Todos nosotros somos producto de una mezcla entre todas esas culturas, ¿listo? Entonces, bueno, eso lo iremos viendo de pronto cuando vayamos explicando las culturas que vienen. ¿Listo, chicos? Ya después de esto, entonces, desaparecen la mayoría de estos pueblos importantes, de estos pueblos como el azteca, como los mayas. ¿Listo? Los mayas son muy, muy interesantes porque es un misterio saber qué pasó con ellos. A pesar de que fueron un pueblo tan importante, hoy en día no se sabe qué pasó. Se murieron, se fueron, simplemente se sabe que estuvieron allá en México, en lo que es Guatemala y el sur de México, pero no se sabe más. Y entonces tienen unos adelantos muy importantes. ¿Listo? Eso lo vamos a ver ya en la siguiente clase. Chicos, entonces, explico el trabajo número 4. ¿Listo? Me van a entregar para la próxima semana, para el día lunes, que estamos hablando del lunes 23 de agosto, ¿listo? Me van a entregar entonces la actividad 4, entonces yo coloco aquí, entregar, ¿vale? Para que ustedes vayan viendo. La actividad número 2 y actividad número 4. Les coloco aquí, agosto 23. ¿Listo, niños? Por favor, vayan tomando ahí nota para que después no me digan que yo nunca supe. Que Bueno, profe. a más tardar. Profe. Señor, señora. Del trabajo
¿Dónde está el número 2, profe? Sí, señor. Entonces me van a entregar este. Les voy a mostrar aquí en la guía. Me van a entregar este. ¿Dónde está? Ahora se me perdió. Aquí. Este trabajo. Profe, una pregunta. Es que yo tengo una duda y es que yo por ejemplo ya hice la segunda y la tercera. Mi pregunta es si le vamos a mandar la actividad 2 y 4 el 23, entonces la actividad 3 ¿cuándo se la enviamos? Listo. La actividad 3 todavía no me la mandan. ¿Listo? Solamente la 2 y la 4. ¿Listo? Tenga la actividad 3 ahí porque en algún momento la puedo pedir. Así como puede ser que no se la pida. ¿Listo? Entonces, vamos a entregar la actividad número 2. La actividad número 2 es esta que les estoy proyectando aquí. ¿Listo? Esta ya se supone que la hicieron. Esto lo vimos en clase hace ya 2 semanas. Por tanto, yo asumo que esto... Profe, la 2 la hice ayer. Perfecto. Entonces, le falta y deben ahora entregarme la actividad número 4, que les voy a explicar a continuación. Dice la actividad: elabore un cuadro comparativo de las 4 teorías que intentan explicar el poblamiento de América. ¿Listo? Me van a colocar en ese cuadro el nombre de la teoría. Entonces son estas 4 que estábamos viendo aquí. Lo que les expliqué en la clase. ¿Listo? Ahí están las 4. Me van a explicar el origen. ¿Listo? Cómo esa teoría explica que el hombre llegó acá. Y me van a colocar el apellido del científico que propuso esa teoría. Eso está en la guía. Eso está completamente en la guía. Es solamente leer la lectura que era para la clase de hoy y demás. Segundo, explique 5 conclusiones del mapa del poblamiento de América. Entonces ustedes van a observar este mapa y me van a sacar 5 conclusiones. Deben ser muy detallistas, observar muy bien. ¿Listo? Eso es lo que yo les voy a desarrollar aquí con esta actividad. Deben observar, mirar bien qué pasa. ¿Listo? 5 conclusiones. Tercero, explique por lo menos 3 dificultades que pudieron tener los viajeros que llegaron al continente según la teoría de este señor. ¿Listo? Alex Hidlika. Eso está en la guía y lo expliqué en la clase. Usted me va a decir 3 cosas que vivieron esas personas, supuestamente, si aceptamos esta teoría, qué dificultades pudieron tener esos viajeros. ¿Listo? Recuerden qué dice esa teoría. Entonces van a leer nuevamente. Y estos 2 puntos no están en la guía. Entonces aquí los pongo, están viendo ustedes. Si quieren tómenle una foto, tómenle una captura de pantalla. ¿Listo? El cuarto y el quinto. Por eso los tengo aquí subrayados con azul. Estos puntos también los van a hacer ustedes. Dice: cuarto, ¿cuál de las teorías del poblamiento de América cree que es más viable y por qué? Entonces, de las 4 teorías que vimos ahí, usted va a escoger la que usted considere es más viable. ¿Listo? ¿Cómo cree usted, de acuerdo a esas 4 teorías, que en verdad llegó el hombre a América? Y me va a explicar el por qué. No solamente me va a decir la primera, no solamente me va a decir, por ejemplo, la teoría autóctona. No, si usted considera que así llegó el hombre a América o que el hombre estuvo ahí siempre, me debe explicar el por qué. ¿Listo? No tienen que buscar en internet ni nada de eso. Simplemente de lo que ustedes entienden, si es el caso, volver a leer la guía o volver a ver el video. Bueno, ¿listo? Y el quinto dice lo siguiente: escoja una teoría y escriba por lo menos 5 argumentos por los cuales no es posible. ¿Listo? Usted de esas 4 me va a escoger una y me va a decir por qué no fue posible que así llegara el hombre a América. Y me va a decir 5 argumentos. Es decir, 5 cosas por las cuales no pudo haber sido así. ¿Listo? ¿Claros hasta acá, niños, niñas? ¿Preguntas? Señor profe. Sí, profe. Sí, señor. Profe, El lunes apenas de enviar el trabajo grupal 2 y el 4. Exacto, pero si lo tiene hecho hoy o lo hace mañana, envíelo antes. El lunes es la última fecha.
Después Bueno, del profe, lunes no lo Profe, recibo. una pregunta, entonces no se le, entonces tenemos es que enviarle actividad 2 y 4, Sí, o señor. sea, como quien dice, hoy no tenemos que mandarle nada. Pues si usted hace la actividad hoy, envíala hoy, la 2 y la 4. El lunes es la última fecha. No dejen para enviar el trabajo el lunes. Si usted ya lo tiene, lo termina hoy en la tarde o mañana, envíelo de una vez al correo. ¿Listo? Al WhatsApp no, chicos, porque no tengo el WhatsApp habilitado. La verdad es que el celular que tengo para eso, pues cada vez está más dañado. Sí, de hecho, es muy complicado que entre el internet. Señor, señora. Profe, pero es que yo briego para meterme en el correo. O sea, yo lo tengo instalado, pero no sale. ¿Cómo así, amigo? ¿Por qué no sale? O sea, yo le mando ya, pero no se ve nada. Porque es que la verdad es que yo a través del celular no puedo verlos, ¿sí? El celular cada vez, de hecho, a duras penas me coge internet para conectarme al WhatsApp, ¿sí? Y pues bueno, necesito conseguir otro, pero pues toca esperar, ¿vale? Entonces por ahora mándenlos al correo, muchachos. O si puede, de pronto alguien que le haga el favor, un vecino, que le pueda colaborar indicándole o enseñándole cómo subir los trabajos ahí, ¿listo? Porque es que, vuelvo y les digo, a mí para mí es muy difícil verlos como antes que pues, me lo mandaban por fotos y pues para mí es más fácil así. Pero el celular que tengo pues no me está respondiendo, ¿sí? Entonces cada vez está más dañadito. Entonces chicos, Profe, una pregunta. sí, Profe, es que lo que pasa es que la imagen, por ejemplo, si cuando uno va a tomar el pantallazo de la imagen de esos otros dos puntos, la imagen se ve muy, o sea, no se nota muy bien. ¿Será que usted nos puede mandar la imagen al WhatsApp o al correo? ah, Sí, listo. profe, por favor, es que casi no se ve. Perfecto, no hay problema. Déjeme, ya la tomo y les envío la imagen ahorita. Voy a ver si lo puedo enviar de una vez al grupo. ¿Listo? Lo voy a mandar al grupo. Ustedes ya saben a qué se hace referencia esa imagen. ¿Listo? Sí, señor profe. Ahí está. Señor profe. Listo. Ya la mandé. Ah, tengo el teléfono sin conexión. ¿Sí ve? Ya ahorita la mando, chicos. No hay problema. Es que, vuelvo y les digo, el teléfono está, aquí aparece como si estuviera conectado, ¿sí? Pero les falla el internet, entonces cada rato tengo yo que aquí revisar, ¿vale? Pero ya la copié, ya la pegué, ahí está, es cuestión de que me acepte aquí el internet y listo, ¿sí? Entonces, ustedes que están en clase ya saben que esa imagen que les va a llegar ahorita hace referencia, son los dos puntos que están ahí subrayados en azul, ¿listo? Entonces, vale chicos. ¿Listo? Ahí alguien está escribiendo que si nos podemos unir al grupo, ya se acabó la Sí, clase. profe, ya le llegó. ¿Ya le llegó? Ah, bueno, perfecto. Listo, niños, entonces juicio, nos vemos, ya saben, a más tardar último día, el lunes. Si la puede enviar hoy, mañana, pasado mañana, el sábado, domingo, hágale. El lunes la puede hacer, ya el martes no la recibo. ¿Listo? Fíjense que les estoy dando hoy Listo, profe. miércoles, jueves, Bueno, profe. viernes, sábado, domingo, lunes. Tienen varios días ahí para que puedan hacer esa actividad. Bueno, chicos, les deseo lo mejor. Los que estuvieron en clase, por favor, coloquen ahí el nombre en el chat, los que no lo han puesto. Juicio. Buen día, profe. Bueno, chicos, Chao, profe, buen día. gracias igualmente Chao, para profe, todos. buen día. Gracias. Chao, profe.